esta es la comparativa que yo quiero que ustedes vean. Cajuela de sedán versus cajuela de hatchback. Pero yo no puedo hacer esto solo. Para eso necesito ayuda de mis amigos. Alan, Hello, Casero. ¿Qué onda toda la banda? Esta es la prueba de Kia K3 Sedan. Ok, la accesibilidad no es tan rápida, pero la profundidad es bastante buena, vean. ¿Cuánto mides? Yo mido 1.72, 1.73, sin problema. Ok, cerramos. Todavía aquí cabe otra persona sin problema. No me vayas a aplastar, ¿eh? Sí se la supo Almada. Caben 2 cuerpos. En 2 cuervos. Oye, no, pero sí cabemos bien. Sí, mira bien. Una noche sí podemos pasar aquí. Yo creo que sí está complicado una noche completa, Mr. Producer, pero sí. No, yo creo que 3 ya no cabemos. No, 3 ya no. Sí, mira. 2.5 sin problemas. Te voy a mostrar la técnica. Ahí te van los A ver. secretos. Te sientas primero, te quitas los zapatos. Ya después de que te quitas los zapatos, sostienes, metes un pie, el otro, metes la caderita. Y ya, vámonos. Ya. Así de fácil. Ok, excelente. Y ahora vamos con... Kia K3 Hatchback. A ver, vamos a aplicar la que nos acaba de enseñar el buen Gons. Metemos un pie, luego el otro, la cadera. No, aquí sí cabemos hasta 4, ¿eh? Y vas sentado. No, pues es que aquí no. O sea, no hay dificultad de entrada. No sé si ustedes me quieren extender la cordial invitación. Por favor, pase adelante. ¿Y si nos acomodamos bien? No, sin problema, ¿eh? ¿Cuántos vamos? 3. ¿Y pueden caber 4 o 5 apretados? ¿4 bien? 4 bien, 5 apretados, pero sí entran, ¿eh? Pero aquí podríamos hacer hasta un picnic, o sea, Sí. sacamos unas papitas, un Bien cómodos. espacio al 100. La pregunta es, por un precio similar, aunque no sea idéntico, ¿qué prefieres llevarte? ¿Un diseño fastback que se ve sexy o la posibilidad de llevar más triques? Posiblemente sí me quedaba mejor con el hatchback por esa accesibilidad y esa practicidad. Yo sí, fíjate que sin pensarlo ya me voy El por hatchback, esto. ¿va? Yo me voy a por esto sin pensarlo. Es impresionante ver las cosas que mejoró Kia con el Kia K3 Hatchback y con el K3 en general. Mejoró muchísimo la aerodinámica porque ya no hay parrilla aquí en medio, está aquí abajo. Tiene la curvatura del frente. Esto le permite una aerodinámica mejorada, lo cual se traduce siempre en mejor consumo. Me encantan las luces de conducción diurna en un ángulo. Y síganme un momento, ven, vamos. Si lo vemos por un costado, aquí está también la iluminación. Hace que los demás vehículos te vean aún por el costado. Ahora, en el interior, también hay varias cosas que son diferentes entre Kia K3 Sedan y Kia K3 Hatchback. Entra el pie, entra la cadera y la cabeza se agacha tantito, pero muy poquito. El diseño de la cabina es precioso, elegante, minimalista, menos explosión de botones que en la generación pasada. Y tenemos que el tablero tiene este acabado como con detallitos de cielo nocturno con estrellas, además de esta línea que va por todo en medio hasta el otro costado del tablero. Otra cosa que también es diferente es el material suave en color claro para las molduras de la puerta, que se siente premium, de muy buena calidad. Además, material suave tipo piel en el descansabrazos y asientos con buen soporte a los costados y una geometría con un inserto gris claro para acentuar sobre el gris más oscuro de la parte exterior y trasera del asiento. Hallamos también una pantalla doble unificada que es ligeramente curva, infoentretenimiento de este lado, conducción de este otro. Tenemos un quemacoco que, si eres pelón, ya sabes que sí te quema el coco. Ventilas de aire acondicionado en la parte central, climatización electrónica. Me gusta mucho lo que está sucediendo con la climatización electrónica porque los controles sirven para dos cosas. Puedes alternar entre funciones multimedia o controles de climatización. Las perillas a los costados cambian de ser temperatura a ser volumen o sintonización de la radio. Si no me estoy equivocando, esta es una de las versiones intermedias de Kia K3 Hatchback. Y aunque en la versión tope de gama hay modos de manejo que puedes cambiar, si no has visto el video de K3 Sedan, chécalo, aquí te lo dejo. En esta versión intermedia de K3, tanto hatchback como el sedán no tiene modos de manejo, pero sí tiene dos usos de la transmisión. Está el modo drive regular, en el que estoy ahorita porque la transmisión es automática, y aquí el funcionamiento es básicamente acelerador y
freno, normal. Este modo es muy útil para andar a baja velocidad, para andar en ciudad tranquilamente. Pero ¿qué pasa cuando vamos a carreteras, sobre todo con pendientes pronunciadas y curvas a más de 3100 o 3200 metros sobre el nivel del mar? Bueno, vamos a verlo. Pues bien, cuando estamos en una carretera secundaria como esta, con bastantes curvas sinuosas y pendientes pronunciadas tanto de subida como de bajada, aquí es donde brilla el segundo uso de la transmisión, que es el modo tipo manual. Y ese lo activamos moviendo la palanca hacia acá. Acá arriba dice que voy en tercera. Si pongo el acelerador a fondo, como la pendiente es pronunciada, no acelera más. Pero puedo bajar a segunda y el motor se revoluciona, empuja con fuerza y aquí ya me da la fuerza que necesito para poder subir la pendiente pronunciada. Y ahora viene la pendiente pronunciada de bajada. Y aquí tengo dos opciones. Puedo ir pisando el freno todo el tiempo para acabarme las balatas más rápido. Si vas a hacer esto durante 2 o 3 horas, como en la carretera de Durango a Mazatlán, esto no es recomendable. Lo recomendable es que frenes con motor y para eso hacemos el cambio a tercera o incluso podemos hacer el cambio a segunda. El motor se va a escuchar muy revolucionado, las revoluciones también se van a ir para arriba, pero el consumo de combustible no se va a disparar. No te tienes que preocupar por el consumo de combustible, ya que cuando no estás tocando el acelerador, porque ahorita no estoy pisando el acelerador, cuando haces esto, el motor corta la inyección y esto te permite no solo alargar la vida de tus frenos y darle el uso correcto a tu transmisión, sino que también vas reduciendo el consumo. Aquí abajo tenemos un par de puertos USB, uno A, otro C, toma corriente de 12 voltios, así como una bahía de carga inalámbrica, encendido con botón, activación de sensores de estacionamiento, cámara de reversa, tienen pautas dinámicas. Y también hay sensores, te avisa el sensor en vez del golpe. Hay vidrios eléctricos con función de un solo toque para conductor, al igual que espejos eléctricos con abatimiento con un solo toque. El timón o volante tiene ajuste de profundidad, o sea, telescópico, así como de altura. Y aquí tenemos comandos de voz, modos del estéreo, tomar o colgar llamadas, volumen, control crucero adaptativo. A mi parecer, los insertos en tela de alta calidad en las puertas, así como el diseño cósmico que tiene el tablero, hacen que K3 Hatchback se vea más elegante que K3 normal. Algo que me parece un acierto muy bueno por parte de Kia en este rango de precios, que el Android Auto es completamente inalámbrico. Lo estoy usando desde el mismo teléfono con el que estoy grabando esto. En cuanto a sus rivales, en mi país, a las personas no les encanta la carrocería hatchback. Y Kia lo sabe e hizo unos ajustes. Este Kia K3 Hatchback es un poquito más alto que un hatchback normal en cuanto al despeje del piso, lo cual lo hace parecer y sentirse más como un SUV que como un auto compacto normal. Esto lo hace más atractivo para más personas. Otro detalle mañoso y bueno de Kia es que el precio tanto de la versión sedán como de la versión hatchback del K3 es prácticamente el mismo. Así que ya por ese lado no hay excusas. Y los rivales directos del K3 Hatchback serían, por ejemplo, el Nissan Versa Hatchback, el Chevrolet Onix Hatchback, el Volkswagen Virtus Hatchback, el Mazda 2 Hatchback, el MG5 Hatchback, el Hyundai Accent Hatchback. Y lo que todos estos autos tienen en común es que no existen, no hay ninguna versión hatchback de lo que acabo de mencionar. Así que, para efectos prácticos, Kia K3 Hatchback en todas sus versiones no tiene un rival directo que se me pueda ocurrir en este momento. Aro metálico de la rueda de 16 pulgadas en aluminio, sí. Goma, suela, hule de perfil medio que tiene buena combinación entre absorción de irregularidades, pero también buena precisión en el volante. Otros detallitos que me gustan, las luces intermitentes aquí abajo, así como los faros de niebla de este lado. Es indiscutiblemente bello, llamativo e inconfundible. La iluminación nocturna es en LED, al igual que la línea de conducción diurna. Las direccionales y luces de emergencia, estas sí son halógeno, al
igual que los faros de niebla, pero me gusta que específicamente los faros de niebla sean luz cálida porque eso le permite mejor iluminación en condiciones justamente de neblina o bruma. Otro detalle que vale la pena mencionar es el inserto de luz direccional o luz de emergencia en los espejos laterales. Dicho sea de paso, la parte superior es del color de la carrocería y acá arriba tenemos una de las cámaras precisamente para las asistencias avanzadas de manejo, la preservación de carril y esas cosas. Si a mí me lo preguntas, cuando lo veo de lado, sí me parece un SUV más alzadito. Luz LED que va todo lo ancho del vehículo atrás y que baja hacia los costados, pero que si nos movemos para acá, también es visible un poco desde el costado lateral. Además de que hay un difusor negro aquí en la parte inferior y luego el difusor tipo aluminio satinado, metal satinado y luego el gris oscuro. Esto le da un look más deportivo, más juvenil, pero sobre todo la pregunta que nos hacemos es ¿para qué rayos queremos una cajuela que se abre así de grande? Por ejemplo esto, las sillas de montar, o macetas, o frigobar, tabla de surf, esquís, carriolas, el paramotor si eres como yo, o simplemente muchas maletas para viajar muy lejos. Esta es la ventaja de un hatchback. En cuanto a la seguridad, sabemos que Kia es una marca que desde que llegó al país no escatima en seguridad y nos ofrece prácticamente en todas sus versiones 6 bolsas de aire, así como la seguridad activa como el ABS, el EBD, el BA, el TCS, el ESC, el DHL, el UPS, el IMSS, el ISSSTE, la ONU, la OTAN, todo. Y además también equipa asistencias avanzadas, las famosas HADAS. ¿Cómo se usan y cómo activas esas HADAS? Te lo muestro más adelante en el video. En cuanto a sus versiones y los precios, te los pongo en pantalla en lo que voy diciendo esto, tanto las versiones de transmisión manual como las automáticas. Y esa es justamente una de las armas secretas de Kia, que ofrece bastantes versiones en un rango de precios bastante amplio para adecuarse a la mayoría de los bolsillos de las familias de nuestro país. En cuanto al consumo combinado entre ciudad y carretera, aquí a 3.100, 3.200 metros de elevación a las afueras de Ciudad de México, le he sacado 14 kilómetros por litro, que no son nada despreciables. En ciudad, el consumo normalmente ha oscilado entre 12 y 14 kilómetros y en carretera oscila entre 14 y 18 kilómetros por litro, dependiendo de hábitos, condiciones, elevación y todo ese tipo de cosas, porque recordemos que este es el motor 1.6 natural aspirado con 121 caballos y 111 libras-pie de torque, pero también, como ya vieron en las versiones, existe la posibilidad de llevarte el GT Line con el 2.0, más caballos, más torque, más poder, más empuje. Sus rivales no ofrecen motores más grandes en este segmento, así que eso también hace a K3 un vehículo único. Ya casi no me queda gasolina. Aquí se ve 2/12 de tanque. ¿Me puedes dar, por favor, que será unos 20 litros de premium? Con gusto, ¿cómo no? Gracias. Libérame tu tapa. Ah, espérame. ¿Te marca en cero la bomba? ¿20 premium? 20 premium, casi 500 pesitos. ¿Cuánto subió el tanque con 20 litros? Vamos a ver. 3, 4, 5. Subió 5/12 de tanque, más de medio tanque con 20 litros. En cuanto al manejo, su comportamiento, bueno, la dirección es suave, la puedes mover con 2 deditos. La suspensión también está bien puesta a punto, ni dura ni aguada, o sea, buena combinación entre comodidad y firmeza. Y si piso el acelerador, el motor se revoluciona, aunque no hay modos de manejo, sí me da poder cuando lo necesito, cosa que me gusta bastante y me permite tomar las curvas como esta de aquí, con bastante control y bastante precisión. Se siente en general un auto ligero, pero no nervioso, lo cual se transfiere en buen control a la hora de ir en carretera a velocidades de autopista normales. Pero regresando al tema de la seguridad, y ahora sí, presionamos este botón en el timón o volante. Aquí ya está la asistencia del timón o volante activa. Está moviendo y ajustando el timón o volante por sí solo. Se mueve y se ajusta y ayuda a tomar la curva, mueve el volante. Y yo tengo que también poner las manos porque es una asistencia, no es un piloto automático. Pero sí es bastante útil cuando se trata de hacer viajes
Solo me falta el 0 a 100 para medir su desempeño por este lado a 3.200 metros de elevación. Así que 3, 2, 1, aceleración, ¿ok? Sale con cierta contundencia. 60, 80, 90, 100 kilómetros por hora. A 3.200 metros de elevación no está mal este tiempo. Recordemos que es un motor natural aspirado. Y si tú vives a menor elevación, este tiempo va a ser más rápido y vas a sentir el vehículo más potente. Pero mi recomendación es que si realmente quieres un K3 lo más poderoso posible y vives en elevaciones como la de Ciudad de México o la Rinconada en Perú, entonces llévate la versión GT Line con el motor 2.0. En conclusión, si buscas un auto compacto que tenga el espacio suficiente para llevar todo tu equipo de aventura con buen consumo de combustible y la posibilidad de llevarte una versión con el motor más poderoso que cualquiera de sus rivales, además de ser un auto con bastante seguridad y buenas asistencias avanzadas, entonces Kia K3 Hatchback es el auto compacto que estás buscando. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal.